Analizar representaciones requiere de elaborar un registro fidedigno, separar las imágenes en glifos, hacer una descripción conjugada desde el modo de percepción arqueológico, pero motivando la recuperación de etnocategorías, sistematizar datos y derivar significados posibles a partir del uso de estrategias heurísticas. Pero lo obtenido a partir de estos pasos solo permite conocer la apariencia, sin comprender el fenómeno social en su conjunto. De este modo, es necesario el apoyo del método dialéctico, el cual permite explicar, con todas las carencias que puedan tenerse en arqueología, la esencia de los procesos estudiados en sus contextos originales, guiados por un proceso de reconstrucción creativo, pero ajeno a las presunciones posmodernas que de este señalamiento puedan derivarse. Este trabajo se dirige bajo una propuesta de Barandiarán, quien sugiere ir de un a priori lógico-analítico a un posteriori empírico-sintético. Así, cabe la posibilidad de la conclusión más que su certeza, como sugiere la epistemología naturalizada. En consecuencia, se asume la honestidad científica de Lakatos y los filósofos de Cambridge, los cual consiste en expresar solamente teorías muy probables o incluso en especificar para cada teoría científica la evidencia y la probabilidad de la teoría a la luz de la evidencia, permitiendo justificar esta propuesta. Una teoría necesita, entonces, a partir de un fasacionismo metodológico, un exceso del contenido empírico con respecto de su predecesora, esto es, si predice algún hecho nuevo e inesperado. Es urgente, en consecuencia, elaborar una nueva teoría con exceso de información corroborada, sustentada con suficientes evidencias. Los arquetipos, nocivos al hacer arqueológico por su carga de prejuicios, usualmente impiden una reacción crítica al investigar, siendo relevante considerar los señalamientos en contra de su uso, aun en circunstancias bajo las cuales las analogías parecen ser inequívocas. Walker comenta, por ejemplo, con respecto del uso de datos etnográficos, que detalladas descripciones de regularidades conductuales, rituales y no rituales proveen los correlatos que los arqueólogos necesitan para relacionar los procesos etnográficos al pasado desconocido. En continuidad con esta recomendación, la estrategia heurística, al hacer uso de este tipo de datos, será tender a la reflexión, con el fin de no desaprovechar información pertinente. No obstante, y en desacuerdo con el uso tradicional del término arquetipo y atendiendo más a las consecuencias de las reproducciones de la estructura, se considera la posibilidad de formación de códigos lógicos, menos susceptibles de una interpretación subjetiva de la sociedad productora. Con la finalidad de no segmentar las características rituales, se hace una superación dialéctica de las posturas de Rappaport y Turner, condensadas en el trabajo de Grimes, considerando que la sociedad tiende hacia un extremo, siendo más conservadora o performativa. Al abordar el estudio de la imagen, es pertinente seguir los consejos de Rappaport en torno al estudio del ritual, al cual caracteriza por códigos reconocibles, ser formal, más o menos invariable, performativo, eficaz, comunicativo, con mensajes autorreferenciales y canónicos, es decir, nociones aplicables también a las imágenes, porque como bien señalan Ross y Davidson, el arte en roca es estratégico para el estudio de las conductas rituales. La metodología, definida como saber hacer, requiere un equilibrio dialéctico entre teoría y práctica, sin intentar reducir la complejidad de los datos a un esquema. La estrategia, entonces, como afirma López Aguilar, es la de interrogar los propios fundamentos. En este sentido, la propuesta metodológica se fundamenta en observaciones de investigadores dedicados al análisis de la imagen y se conjugan diversas formas de aproximación al objeto de estudio. Fotografiar y dibujar los detalles del concreto representado, a los cuales se asignan letras mayúsculas. Se toma como más importante la representación de mayor tamaño, por ser este uno de los aspectos más relevantes. El plano con la representación de mayor dimensión es aquel que está más cerca del lector, y con base en este criterio se asignan letras mayúsculas. El tamaño, así como su jerarquía con respecto de la figura principal, ya sea por su posición o asociación, ha sido tomado en cuenta también por Galarza. Como la base es una convención plástica, las dimensiones se agrandan para adecuar y situar la parte más importante del relato y se disminuyen las que deben alejarse en el orden de importancia y en el sentido de lectura del mismo. En este sentido, y con base en las consideraciones señaladas, se determina el punto inicial y más importante de los análisis. Realizar una descomposición de la representación en unidades mínimas de significado, glifos, asignando un número a cada uno, antecedido por la letra que identifica la representación. La colocación del número se corresponderá con el criterio señalado en el caso anterior. Describir cada glifo haciendo uso de las categorías típicas de nuestra sociedad
pero estableciendo una relación en el momento que sea pertinente con términos propios de los grupos de la sociedad productora de los glifos, es decir, conjugando las perspectivas etic y emic, pero dando preferencia a las etnocategorías. Se supone, además, y con base en la descripción hecha de las deidades en la obra de Sagún, que las prioridades de identificación se dan por un estatus de las partes donde se ubican ciertos elementos, privilegiados en el rostro y en el tocado, y en último término, las manos. Derivación y asignación de un posible significado fundamentado con base en la construcción de datos realizada posteriormente, en la parte heurística de la investigación. La propuesta consiste en formar campos semánticos de significación de los glifos en distintos contextos. Sin embargo, relacionándolos con el conjunto asociado en cada imagen, se logra una formulación conceptual simbólica precisa, algo muy similar a la concepción del método explicitado por Galarza. Se basa en la creación de un repertorio completo de estos signos, acompañado del análisis metodológico y exhaustivo del contenido de cada elemento que forma parte de los signos. La formulación conceptual realizada estará fundamentada por la conjugación de las posibles secuencias y formas de asociación entre los elementos iconográficos. La metodología propuesta, sin embargo, no alcanza aún a precisar los contenidos socioculturales, porque solo permite acceder a la apariencia del fenómeno que verdaderamente interesa. Así, una vez determinado el posible significado del conjunto de glifos del corpus, este será explicado en relación con las leyes generales de la dialéctica. El conjunto teórico-metodológico del materialismo histórico hace uso de la lógica dialéctica para abordar el estudio de fenómenos sociales y totalidades concretas. De acuerdo con su utilidad epistemológica, el universo es concebido a manera de un conjunto total de procesos objetivos en desarrollo, cognoscibles mediante una indagación reflexiva, en la cual es necesario considerar una determinación recíproca entre la infraestructura y la superestructura, siendo el punto de partida el conjunto de nexos y relaciones de la forma fenoménica a estudiar, es decir, su propio desarrollo histórico concreto. Tal forma de establecer el punto inicial permite hacer explícito el deslinde de cualquier forma de eclecticismo, puesto que se cede importancia a ciertos aspectos sociales por encima de otros. En el empleo epistemológico, la dialéctica se apoya en otras categorías que deben ser siempre contrastables en el desarrollo de la propia investigación. Totalidad, universalidad, particularidad. La realidad es una totalidad en la que el movimiento y la transformación de todo fenómeno material se manifiesta de forma perenne, ocurriendo una interacción recíproca entre los procesos. Esa categoría requiere considerar el mutuo condicionamiento entre fenómenos particulares y generales, porque se encuentran influenciados entre sí, o bien de enfocarse en una de las dos alternativas, los efectos producidos por la totalidad en los fenómenos particulares o los ejercidos por estos en la totalidad. Contradicción, tesis y antítesis o afirmación y negación. El cambio del proceso se gesta en el interior, partiendo de la identificación de las oposiciones que engendran el fenómeno y analizando el desarrollo en cada uno de ellos y en sus relaciones. Sin embargo, la mera identificación de la tesis y antítesis no bastan, porque si la conciencia del hombre no va más allá de contraponer los contrarios el uno al otro, esa conciencia es metafísica. La dialéctica comienza a partir de la comprensión de la unidad de los contrarios. El fenómeno social o proceso se concibe como un conjunto de contradicciones, entre las que destacan algunas principales. Cabe destacar que estas últimas no son necesariamente económicas, sino más bien se manifiestan en un corpus práctico. Por otra parte, la acción mutua entre las contradicciones genera también una síntesis, contenedora de todos los factores incidentes en el proceso, y además, las relaciones entre opuestos muestran siempre el impulso de transformarse en sus contradictorios, de transferirse a la posición antagónica. Negación de la negación o síntesis. La síntesis es una secuencia de negaciones entre contrarios, es decir, la transición de un proceso a otro exige su propia desaparición, o mejor dicho, su superación dialéctica, porque toda síntesis es resultado de una tesis y una antítesis. La concepción materialista histórica de la sociedad se da, entonces, en los siguientes términos. En la sociedad general, la existencia social es la tesis, la conciencia social su negación, la antítesis, y toda la formación socioeconómica, la síntesis mediatizada o la negación de la negación. Aseveración que conjuga el acto productivo y el ideológico. La realidad material produce una ideología que niega el carácter de la realidad idealizándolo y que luego a su vez incide activamente sobre esa realidad, por lo que ésta resulta doblemente negada, esto es, afirmada. El resultado es el corpus práctico y no tanto la formación socioeconómica, en el cual se conjuga lo utilitario y lo estético, cuya evidencia es estudiada desde la arqueología.
Su importancia resalta además por la carencia de fuentes documentales lingüísticas de muchas sociedades. En este caso, la síntesis o unidad en la variedad se manifiesta en las representaciones, porque los cánones típicos no pudieron adoptarse en un solo momento, sino requirieron de un proceso que quizá involucró el inculcamiento y la enseñanza, además de una apertura a estos cánones por parte de la sociedad receptora de las manifestaciones estéticas, ideológicas y culturales. Cambios cuantitativos y cualitativos. La cualidad y la cantidad se entienden como determinaciones internas y externas de un proceso, respectivamente. El desarrollo de este último es continuo y discontinuo a la vez, debido a que se altera por ciertas magnitudes, las cuales originan cambios cualitativos. De forma similar, el incremento cualitativo genera modificaciones en aspectos cuantitativos. Esencia y apariencia o esencia y fenómeno. La apariencia del proceso es aquella primera impresión, es decir, se trata de una expresión superficial, real en cuanto a forma de la esencia, pero solo parcialmente verdadera por no revelar su origen. La apariencia se manifiesta en el corpus escultórico y deriva de la primera parte del análisis, pero la esencia contenida, producto de circunstancias culturales específicas, se puede obtener y desglosar haciendo uso de los avances teóricos metodológicos propios del método aquí desarrollado y de acuerdo con las particularidades manifiestas en el corpus. Explicamos también un mayor énfasis en lo EMIC, intentando indagar inclusive en el uso de etnocategorías, de las cuales hay registro en algunas fuentes. De esta forma, sin duda, se puede lograr una mejor comprensión de las representaciones. El señalamiento de Gears, por el cual establece que no es posible hacer distinción entre descripción e interpretación, embona también perfectamente en este caso, y es viable hacer los dos tipos de descripción propuestos por Roth a partir de un estudio de Genep. Uno en el cual está explícito lo relevante y lo apropiado, y el otro en el cual se realicen los reconocimientos de lo legítimo. Perfectamente, estos tipos pueden identificarse con la denominada apariencia y esencia, respectivamente. La apariencia en este caso está dada por las propias representaciones y las interpretaciones dadas por la sociedad nativa, y la esencia, por el contrario, se vincula con la propia comprensión a partir de una observación indirecta de los comportamientos, viable mediante los materiales arqueológicos. El problema de investigación requiere, aunado a una propuesta de interpretación bien argumentada, analizar diversos materiales que permitan acceder a los significados de los glifos en sus contextos originales. De esta manera es requerido necesariamente conocer la forma de acercamiento a fuentes de origen distinto al arqueológico, tales como obras escritas y documentos pictográficos del siglo XVI. Con base en lo expuesto y tras haber propuesto una metodología, se consideran herramientas heurísticas basadas en los siguientes términos. Considerar la representación como documento en sí mismo, con una coherencia interna que debe estudiarse desde su propia individualidad y no a partir de prejuicios y concepciones europeas. Comparar la representación con la de materiales arqueológicos de otras culturas para determinar su estilo. Posteriormente, la comparación se realiza hacia representaciones de otros documentos, como pictografías de códices, y analizando la información de fuentes escritas, de las cuales Galarza propone contrastar la información de las indígenas con las españolas. Además, requiere analizar la mitología y tradición oral, porque al emanar de una misma fuente cultural, las distintas formas de expresión son complementarias, y también la etimología y aspectos económicos, políticos y religiosos. Al observar los contextos en los que aparece un mismo diseño, se abre la posibilidad de reflexionar con más precisión sobre su significado. No obstante, la arqueología no abarca todos los ámbitos fenoménicos de una sociedad en un momento histórico dado, debido no solo a la imposibilidad de observar las acciones humanas, sino también por la rara conservación de materiales orgánicos. De ahí la razón que algunos investigadores opten por la integración de evidencias procedentes de fuentes diversas. Así, el contenido de fuentes históricas debe sumarse a un análisis crítico e integrativo de la información arqueológica. El interés en la imagen es punto clave en el estudio, debido principalmente a su actuación como medio de comunicación. No podemos olvidar que otros elementos de la cultura material, accesibles mediante la arqueología, poseen también ciertas capacidades comunicativas. El documento entonces requiere también de ciertas consideraciones, debido en parte a sus consecuentes limitaciones en lo que respecta a la objetividad, segmentada información y cosmovisión, contexto social, personal e histórico del individuo, propósitos y la potencial audiencia contemporánea. Conclusiones. El método propuesto parte de analizar la evidencia de fenómenos sociales, la esencia y apariencia de modos de percepción y acción particulares desarrollados en un conjunto de relaciones poco comprensibles en los materiales arqueológicos,
pero a partir de la integración de información mediante diversos procedimientos cognitivos es posible hacerlos más explicables. En este caso, este proceso inicia con la obtención de los posibles significados de cada glifo y de la representación en su conjunto, para después relacionarse con otros hechos contemporáneos cognoscibles a partir de investigaciones arqueológicas, históricas y antropológicas. En este sentido, todo estudio de imagen no debe restringirse al objeto particular como si fuera una entidad aislada de contenido social, sino debe mantener y contener información de la trayectoria histórica de la propia sociedad en la que se produjo, pero sin asumir tampoco una posición solipsista. Gracias.